Hola a todos. Bienvenidos a la primera sesión de nuestro curso sobre aplicaciones educativas de la inteligencia artificial. Me llamo Marisa Agulló y soy profesora de la Escuela Oficial de Idiomas de Madrid y me he dedicado estos últimos meses a formarme en IA, desde un curso que realizó este verano For Madrid hasta 2 cursos de la UNED y otro de la web IA para Educación. En esta formación vamos a descubrir cómo la IA puede hacernos la vida un poco más fácil como docentes, sin necesidad de convertirnos en expertos en robótica ni aprender 15 lenguajes de programación. Así que si os apetece ahorrar tiempo en la preparación de materiales, personalizar la enseñanza y dar un toque de innovación a vuestras clases, os animo a quedaros hasta el final de la formación. Comenzamos. Aquí tenéis el plan de la sesión de hoy. Empezaremos con una bienvenida, que prácticamente ya habéis visto todos, y después haremos un breve recorrido histórico para entender cómo hemos llegado hasta esta fiebre de la IA en educación. Luego hablaremos de qué puede hacer la IA para echarnos un cable en la docencia, pero también veremos lo que no puede hacer. Tranquilos, no nos va a quitar el trabajo por ahora. Seguiremos con las instrucciones a la IA, porque como veréis, hay que saber pedir para que la tecnología responda bien, y terminaremos con ejemplos y práctica, donde veremos casos reales y probaremos algunas herramientas. ¿Suena intenso, no? Pues allá vamos. Ahora vamos a dar un paseo rápido por la historia de la inteligencia artificial, porque sí, la IA no nació ayer. En 1943, 2 investigadores llamados Warren McCulloch y Walter Pitts propusieron la primera neurona artificial. Imagínense. Apenas habían televisores en color y ya estaban soñando con cerebros de hojalata. Luego, en 1950, Alan Turing se inventó la famosa prueba de Turing para ver si una máquina podía hablar tan bien como un humano. A muchos de nosotros a veces ni se nos entiende, a ver quién pasa la prueba. En 1956, en la conferencia de Dartmouth, se acuñó el término inteligencia artificial de forma oficial. Y después, en los años 70, aparecieron los sistemas expertos, diseñados para tomar decisiones médicas, financieras de todo tipo. A partir de 1980, las redes neuronales dieron un salto a la fama y empezaron a aprender de montones de datos. Sin embargo, el gran hito mediático llegó en 1997, cuando la supercomputadora Deep Blue derrotó al campeón de ajedrez Garry Kasparov. Ya en el año 2000, con la minería de datos y el aprendizaje automático, la IA se puso las pilas para procesar informaciones de todo tipo. En 2010, con el auge de la inteligencia artificial profunda, Deep Learning, la cosa se disparó aún más. En 2012, la red neuronal AlexNet revolucionó la visión por computadora. Y no le puso gafas a un PC, pero sí le enseñó a reconocer gatos y otras cosas, mejor que nada hasta entonces. De ahí saltamos a la era de los asistentes virtuales, robots humanoides y coches autónomos 2015-2020. Y llegamos a 2023, donde Geoffrey Hinton, apodado el padrino de la IA, nos enseña cómo las redes neuronales pueden seguir aprendiendo, y nosotros también, claro. En definitiva, esta historia nos demuestra que la IA lleva décadas evolucionando para echarnos una mano, o un circuito, según se vea. Pero ojo, aún hay mucho por descubrir, y no todo son rosas en el jardín de los algoritmos. Vamos a seguir profundizando. Vamos a adentrarnos ahora en el potencial que tiene la IA para revolucionar cómo enseñamos y aprendemos idiomas en las escuelas oficiales de idiomas. Puede sonar futurista, pero prometo que no es ciencia ficción. Desde herramientas que nos permiten personalizar ejercicios para nuestros alumnos hasta aplicaciones que corrigen sus redacciones con más paciencia que nosotros, a veces la IA nos abre un abanico de posibilidades nuevas. El objetivo no es sustituirnos, os lo aseguro, sino reforzar nuestro trabajo y ayudarnos en esas tareas que nos comen el tiempo, para que podamos centrarnos en lo realmente importante,
acompañar a nuestros estudiantes en su proceso de aprendizaje. Así que si os apetece descubrir cómo la IA cambia la forma de aprender y enseñar idiomas, vamos a ello. La puerta al futuro está a un clic de distancia. Y en la práctica, ¿cómo nos echa una mano la IA? Pues mirad. Personalización del aprendizaje. Podemos adaptar el contenido y las actividades según cada estudiante. Imagina tener 20 alumnos con ritmos y niveles distintos. Sin volverte loco. Corrección automática. Gracias a la IA, ahora podemos ofrecer feedback sobre gramática, vocabulario y estilo en segundos, incluso fuera del horario de clase. Asistentes virtuales. Chatbots que responden a preguntas frecuentes de los alumnos y les dan mini retos para practicar. Esto puede ser oro para mantenerlos motivados durante el fin de semana o en vacaciones. Generación de contenidos, crear ejercicios, exámenes y actividades interactivas en menos tiempo que el que tardas en decir ¿alguien sabe la respuesta? Reconocimiento de voz, aquí está la magia para perfeccionar la pronunciación. El sistema oye al estudiante y sugiere correcciones en tiempo real sin dejarlo en evidencia delante de la clase. Traducción y subtitulación. Facilita la comprensión de materiales en otros idiomas y nos ayuda a exponer a los alumnos a contenidos que antes eran poco accesibles. Análisis de progreso. La IA te muestra cómo evolucionan tus alumnos casi de forma automática, con informes y estadísticas que te ahorran horas frente a la hoja de cálculo. En definitiva, la IA puede quitarnos algunas cargas y permitirnos hacer más hincapié en lo humano, la motivación, la creatividad y el acompañamiento personal. Y eso sí que no hay robot que lo haga mejor que un profesor entregado. Y no solo los alumnos se benefician de la IA. También los profes. La formación continua con herramientas de IA está cambiando la manera en que aprendemos, compartimos experiencias y mejoramos nuestras competencias docentes. Imaginad tener acceso a cursos diseñados a vuestra medida, con materiales interactivos que se adaptan a vuestras necesidades concretas, ya sea que necesitéis refrescar la gramática de un idioma o explorar nuevas metodologías de enseñanza. Además, la IA nos ofrece retroalimentación personalizada sobre nuestras habilidades y avances, un poco como tener un entrenador particular que nos da consejos y recursos al instante. Esto se traduce en un impulso continuo de nuestra calidad como docentes. Así que si queremos seguir en la vanguardia de la educación, más vale que hagamos buenas migas con la tecnología. Porque un profesor formado y motivado multiplica por 10 la experiencia de sus alumnos. La IA es una herramienta fantástica, pero no hay que olvidar que sigue siendo eso, una herramienta. Lo más valioso de la docencia, y en especial de la enseñanza de idiomas, se basa en nuestra capacidad de crear un vínculo humano con los estudiantes. Por ejemplo, la IA no puede desarrollar una empatía profunda, ni leer esas señales sutiles que nos dicen cuando un alumno está bloqueado o desmotivado. Tampoco puede sustituir la creatividad que tenemos cuando improvisamos una actividad o usamos un ejemplo personal para aclarar una duda compleja. Además, la IA puede darnos resultados de evaluación, pero no siempre sabe interpretar la entonación, la fluidez o la expresión cultural, que son cruciales para el aprendizaje de un idioma. Ni mucho menos se va a encargar de la resolución de conflictos en clase, ni va a motivar e inspirar a un alumno que necesita un empujón emocional. Así que, aunque la tecnología es un gran refuerzo, no puede ni debe reemplazar ese factor humano que nos hace únicos como profesores. Menos mal, porque seamos francos, aquí quien de verdad tiene gancho somos nosotros. Llegamos al punto clave. La enseñanza de idiomas es mucho más que corregir errores gramaticales. Como veis en esta diapositiva, la IA no puede reemplazar la empatía ni la conexión emocional que nosotros, como profes, establecemos con nuestros alumnos. Puede generarnos ideas de actividades, sí, pero no puede animar a ese alumno que está desmotivado, ni puede improvisar cuando surge un conflicto en clase. Y desde luego,
No es capaz de entender del todo los matices culturales o la entonación en una conversación real. Al final, la creatividad y la inspiración vienen de nuestra experiencia y de ese toque humano que tenemos en el aula. Ahí radica nuestro verdadero superpoder como docentes. Así que sí, la IA nos echa un cable con ciertas tareas, pero la chispa de la enseñanza sigue siendo cosa nuestra. Ojo, por muy maravillosa que sea la inteligencia artificial, tiene sus limitaciones, sobre todo en la enseñanza de idiomas. Por ejemplo, puede tener una comprensión limitada del contexto y liarse con la ambigüedad de una frase. Si entre nosotros mismos a veces nos liamos, imaginad una máquina. También carece de sentido común, ese que nos avisa de que no es lo mismo estoy bien en tono entusiasta que en tono irónico, y sufre para detectar emociones o entender el sarcasmo. Además, puede caer en la trampa de sesgos en los datos de entrenamiento. Si las bases de datos están sesgadas, la IA reproducirá esos prejuicios sin pensarlo dos veces. Otro tema es que a veces genera respuestas incoherentes mezclando churras con merinas o le cuesta mantener el hilo en conversaciones largas. Y si os estáis preguntando cómo funciona internamente, bueno, suele comportarse como una caja negra, no sabemos muy bien qué pasa ahí dentro, así que la transparencia brilla un poco por su ausencia. Resumiendo, la IA es potente pero no infalible. Por eso necesitamos nosotros, los profes, estar con un ojo crítico y no dejarle todo el pastel. Al fin y al cabo, seguimos siendo expertos en comunicación humana. Aquí van más detalles. La IA depende de grandes cantidades de datos y un poder computacional nada barato para entrenarse. Además, cuidado con los ataques y manipulaciones. Basta con meterle entradas rara avis para que se bloquee o, peor, empiece a soltar sandeces. Adaptación limitada. Si usamos terminología muy técnica o poco frecuente, la IA puede quedarse como preguntándose, pero ¿esto qué es? Si no tiene entrenamiento extra. Para colmo, no se actualiza en tiempo real. Si hoy nace una palabra nueva, tardará en enterarse. Otro punto. La IA no es la reina de la creatividad y originalidad auténticas. Suele basarse en lo que ya existe. Tampoco es una erudita del lenguaje figurativo. Metáforas, expresiones culturales o analogías complejas pueden dejarla patinando. Por último, su razonamiento lógico y sentido común son limitados. Si un problema requiere hilar muchos cabos o entender sutilezas humanas, la IA se pierde. Conclusión. Es una herramienta fantástica para simplificar y acelerar tareas, pero no olvidemos que al final somos nosotros quienes debemos evaluar, filtrar y darle el uso adecuado. Es nuestra aliada, no nuestra sustituta. Una vez que sabemos lo que la IA puede y no puede hacer, llegamos al cómo conseguimos que nos entienda. A nuestras peticiones les llamamos prompts. Y redactarlos bien marca la diferencia entre respuestas estupendas o un batiburrillo confuso. Para crear un buen prompt, lo primero es dar contexto, explicarle a la IA qué quieres, para qué lo quieres y en qué situación lo vas a usar. Después, sé claro y específico. En vez de ayúdame con un ejercicio de francés, di, créame un ejercicio de vocabulario de nivel B1 con 10 preguntas de opción múltiple sobre comida y bebida típica de Francia. También es útil definir el tono, formato e idioma de la respuesta, si quieres algo formal, creativo, conciso o más extenso. Y si pides que te dé ejemplos, mejor que sean 5 ejemplos de oraciones con el pretérito indefinido, en lugar de unos cuantos ejemplos. Ah, y no olvides las preguntas abiertas en lenguaje natural. Si la IA no entiende algo, refina la instrucción, juega con distintas versiones.
Y recuerda ser respetuoso y ético. Al final es un trabajo colaborativo entre tu prompt y la IA para llegar a la respuesta perfecta. Aquí tenéis algunos consejos adicionales para clavar vuestros prompts. Itera y aprende, es decir, no tengáis miedo de modificar o perfeccionar vuestras preguntas según las respuestas que obtengáis. Mantén un lenguaje natural. Aunque debemos ser específicos, tampoco hace falta hablar como un robot. Utiliza estructuras claras. Si la petición tiene varias partes, numeradlas para mayor claridad. Y para terminar, algunos ejemplos de prompts en la enseñanza de idiomas. Primero, como profesor de idiomas en una EOI, ¿cómo puedo integrar la IA para personalizar el aprendizaje y mejorar la pronunciación de mis estudiantes? Proporciona ejemplos prácticos y señala posibles desafíos. Segundo, en mi clase de inglés con adultos, quiero reforzar el uso del pasado continuo en situaciones cotidianas. Crea 5 oraciones de ejemplo y proporciona las respuestas correctas para usarlas en un ejercicio de práctica. Y tercero, como docente de español en nivel avanzado, necesito planificar una lección sobre expresiones idiomáticas relacionadas con el tiempo atmosférico. Incluye objetivos de aprendizaje y actividades interactivas. Usar prompts como estos os ahorrará un montón de tiempo en la creación de materiales, corrección de ejercicios y, en general, a la hora de innovar en clase. Poned la IA a vuestro servicio con preguntas inteligentes y bien formuladas. Se le atribuye a Albert Einstein esta cita: los ordenadores son increíblemente rápidos, precisos y estúpidos. Los seres humanos son increíblemente lentos, imprecisos y brillantes. Juntos son poderosos más allá de la imaginación. Las máquinas pueden resolver problemas, pero no pueden plantearlos. Para ir cerrando, os dejo con esta cita que nos recuerda algo fundamental. Por muy potentes que sean las máquinas, la chispa humana es irreemplazable. Somos nosotros quienes planteamos los problemas, quienes tenemos la creatividad para encontrar nuevas preguntas y quienes realmente damos sentido a la tecnología. En la enseñanza de idiomas, esa parte humana es clave: la empatía. La pasión por compartir conocimiento y la conexión con nuestros alumnos no se pueden automatizar, por suerte. Llegamos a la última diapositiva. Aquí tenéis varias IAS y sus páginas web para que podáis trastear y aprender de primera mano. Pero ojo, esto avanza a toda velocidad. En apenas unas semanas, muchas de estas IAS han sacado nuevas versiones y funcionalidades. ChatGPT ha mejorado su capacidad de razonamiento y maneja un rango de idiomas cada vez más amplio. Claude de Anthropic se centra aún más en la IA segura y ética, refinando sus respuestas para evitar sesgos. Gemini de Google fusiona lo mejor de BART con modelos de DeepMind y promete mejorar la comprensión contextual al siguiente nivel. Copilot, la colaboración entre Microsoft y OpenAI, se está integrando con varias herramientas de Office, así que cada vez es más útil en nuestro día a día docente. Pi de Inflection AI se posiciona como un asistente personal conversacional, cada vez más enfocado en el apoyo al usuario y la personalización de la interacción. Es decir, todo queda obsoleto en un abrir y cerrar de ojos. Lo que hoy está en fase beta, mañana se convierte en la nueva versión y pasado mañana saldrá otra cosa todavía más alucinante. Así que la mejor estrategia es mantener la curiosidad, jugar con las últimas actualizaciones y sobre todo compartir con otros profes nuestras experiencias. Explorad, equivocaos, aprended y contadnos qué tal os va. Esa es la mejor manera de sacarle partido a estas herramientas que cada semana nos sorprenden un poco más. ¡Vamos al lío!